Rosa 738 Multimedias presenta El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Un viaje breve pero profundo al instante en que Dios rompió el silencio de los siglos y la historia cambió para siempre. Un programa que revela lo oculto, ilumina lo eterno y despierta asombro ante el mayor misterio. El nacimiento del rey que vino a transformar el mundo. Cada Navidad, en miles de casas, se arma la misma escena. Un pesebre, y siempre nos fijamos en María, en el niño, en los pastores que llegan con sus ovejas. Sí, son las figuras centrales. Pero casi siempre, de pie a un lado, un poco en la penumbra, hay un hombre en silencio. Y uno rara vez se detiene a pensar en él. Totalmente. ¿Quién era realmente ese tipo? ¿Qué pasaba por su cabeza? Es que es una figura fascinante, precisamente por ese silencio. Y para explorarlo, hoy nos vamos a sumergir en un análisis increíble que hace Patricio Molina Rodríguez en su libro El silencio que partió al mundo. Ah, sí, el capítulo 3. El capítulo 3 se dedica por completo a desentrañar este personaje. Exacto. Y esa es nuestra misión para los próximos minutos. Vamos a sacar a José, el carpintero, de la estampa navideña para entenderlo como un hombre real. De carne y hueso. De carne y hueso que se enfrentó a una crisis que rompía cualquier esquema lógico. La pregunta de fondo es tremenda, ¿no? Es muy potente. ¿Qué hace un hombre bueno, un tipo justo, cuando su vida, su honor y todo su futuro se ven amenazados por algo que no puede explicar? Y que solo se resuelve si cree en un milagro. Justo eso. Vamos a desempacar esto. Vamos. Ok. Para empezar, creo que hay que romper el primer cliché. La palabra carpintero. Sí. La vemos y pensamos en alguien que hace sillas y mesas. Pero la palabra original en griego es tecton, y según la fuente que estamos analizando, eso era algo mucho, mucho más grande. Muchísimo más. Tecton es un término que abarca un constructor, un artesano, casi un maestro de obras. Pensemos en una sociedad rural como la de Nazaret. Claro. El tecton era una figura central. Él construía las herramientas para la agricultura, o sea, los arados, los yugos para los bueyes. Lo esencial para vivir. Exacto. Pero también levantaba las estructuras de las casas, que eran una mezcla de madera y piedra. Si necesitabas una puerta nueva, un techo que no goteara o un mueble resistente, Acudías a él. acudías a él. Era, digamos, el profesional polivalente para construir o arreglar casi cualquier cosa. Y el libro le da un contexto geográfico que lo hace increíblemente real. Menciona que Nazaret estaba muy cerca de Séforis. A tiro de piedra. Sí, una ciudad grande que Herodes Antipas estaba reconstruyendo en esa época, y sugiere que es muy probable que José caminara casi 6 kilómetros de ida y otros 6 de vuelta cada día para trabajar allí. Eso lo cambia todo. De repente, ya no es una figura estática en un pesebre, sino un trabajador, con una rutina, con polvo en la ropa. Que se esfuerza a diario. Totalmente. Y eso también nos da pistas sobre su estatus social. A ver, no era un millonario, claro. No. Pero tampoco vivía en la pobreza extrema. Era un profesional calificado, un trabajador con un oficio estable, respetado en su comunidad. Entiendo. En la cultura judía, los artesanos eran vistos como gente íntegra, trabajadora. Tenía una posición que le permitía ser responsable, planificar un futuro, como lo estaba haciendo al comprometerse con María. Ok. Entonces tenemos el perfil de un hombre sólido, respetado, trabajador. Pero aquí viene el giro que lo cambia todo, y que a menudo se nos olvida. El gran giro. Este artesano de pueblo tenía sangre real. El Evangelio de Mateo se toma el trabajo, al mismísimo inicio, de trazar toda su genealogía. Sí. Y la línea llega directa, nada menos que al rey David. Es que lo fascinante aquí es la paradoja. Por un lado tienes a un humilde constructor de una aldea que, francamente, no aparecía en ningún mapa importante. Una aldea insignificante. Exacto. Y por otro, es el descendiente legal de la dinastía más grande de la historia de Israel. El libro usa una metáfora visual muy potente para describir esto. ¿Cuál? Dice que era como una corona olvidada en manos callosas. Uf, qué buena imagen. Es buenísima. La mayoría de los descendientes de David en esa época ya no eran nobles, eran gente común. Pero esa herencia, esa promesa, seguía viva. Una promesa que era absolutamente fundamental, porque una de las profecías más importantes decía que el Mesías, el Salvador que tanto esperaban, Tenía que venir del linaje de David. ahí está,
Así que José, este tectón que caminaba a Séforis cada día, era, sin quizás entenderlo del todo, una pieza viviente y clave de esa promesa ancestral, un rey carpintero. Exacto, un nexo viviente entre la gloria del pasado y una esperanza futura que nadie sabía cómo se iba a materializar. Bien, entonces ya tenemos el cuadro completo de José. Un hombre justo, con un buen oficio, respetado y con un linaje increíble. Sí, está preparando su casa, su futuro, con su prometida, María. Todo parece ir sobre ruedas, siguiendo el plan. Y es justo ahí, donde cae la bomba que lo cambia todo. Justo ahí. Ella está embarazada. Y él sabe, sin lugar a dudas, que ese hijo no es suyo. Tratemos por un segundo de ponernos en su piel. El texto bíblico es muy escueto. No nos narra esa conversación. Pero podemos imaginar el impacto. El shock. El shock, la incredulidad. Y un dolor profundísimo. Para un hombre como José, que vivía su fe y su vida con rectitud y honor, esto tuvo que sentirse como una traición absoluta. Devastadora. Sí, devastadora. El dolor no solo era emocional, ¿verdad? Esto era un desastre público. Las consecuencias sociales y legales en esa cultura eran gravísimas. Gravísimas. Un embarazo antes de que la pareja viviera junta era considerado adulterio. Y la ley de Deuteronomio era tajante. Podía castigarse incluso con la muerte por lapidación. ¡Qué fuerte! Si bien es cierto que bajo el dominio romano los judíos no tenían la libertad de aplicar la pena de muerte sin el permiso de Roma, Claro. el estigma social era demoledor. La mujer podía ser repudiada públicamente, lo que la dejaba deshonrada y marginada para el resto de su vida. Y José estaba en el centro de todo. Tenía que tomar una decisión. Tenía que hacerlo. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque su decisión nos revela su verdadero carácter antes de cualquier milagro. El Evangelio de Mateo nos da una frase que es oro puro. Es una radiografía de su alma. José, siendo justo y no queriendo difamarla, quiso dejarla secretamente. A ver, analicemos esa frase. Dice que era un hombre justo. Nuestra primera inclinación sería pensar que un hombre justo aplicaría la ley al pie de la letra, ¿no? La acusaría. Exacto. Pero la justicia de José, como bien señala la fuente, no es un legalismo frío y cruel. Es una justicia templada por la misericordia. O sea, tenía opciones que lo habrían salvado a él. Claro, opciones públicas. Acusarla formalmente. O divorciarse de ella con testigos. Ambas la habrían destruido a ella. Pero él elige una tercera vía. Una que nadie le exigía. Una salida silenciosa, compasiva. Dejarla en secreto. Eso implicaba anular el compromiso de la forma más discreta posible, probablemente asumiendo él mismo alguna culpa o simplemente desapareciendo. Para protegerla a ella. Para protegerla a ella de la vergüenza pública. Es alucinante. Podía haber salvado su propio honor humillándola, pero decidió arriesgar su reputación para protegerla a ella. Y esto es fundamental porque nos muestra su grandeza humana antes de la intervención divina. Justo, su primera reacción, en medio del dolor y la confusión, no fue de despecho ni de orgullo herido. Fue de una integridad y una misericordia extraordinarias. Ya era un gigante, incluso antes de que le pidieran creer en lo imposible. Exactamente. Y es ahí, en medio de esa tormenta interior, mientras él está calculando cómo hacer el menor daño posible, que llega el mensaje de Dios. Pero llega de una forma muy distinta a como le llegó a María. A ella se le apareció un ángel estando despierta, una anunciación cara a cara. A José el mensaje le llega en un sueño. Lo cual, para nuestra mentalidad del siglo XXI, podría sonar un poco etéreo. ¿Quién toma una decisión que cambia su vida basándose en un sueño? Sí, es difícil de imaginar. Pero tenemos que cambiar de chip. En la tradición judía, los sueños eran un canal de comunicación divina completamente legítimo y serio. Las historias del Antiguo Testamento están llenas de ello. José en Egipto, por ejemplo. José en Egipto interpretando los sueños del faraón, el profeta Samuel recibiendo su llamado de noche. Para un hombre piadoso como José, un sueño con un mensaje tan claro no era algo para tomarse a la ligera. Y el mensaje del ángel es una bomba. La primera frase es, no temas recibir a María, que ya de por sí es potente. Es muy potente. No le dice no te enojes o no estés triste. Le dice no temas. Parece que el miedo era la emoción que lo estaba paralizando. Y no era un miedo abstracto. Era un miedo muy concreto y social. El miedo al qué dirán en un pueblo de 500 habitantes donde todos se conocen.
Uf, el miedo al escándalo. El miedo al escándalo, a la humillación, a criar un hijo que todo mundo asumiría que era ilegítimo. El ángel no le dice tranquilo, nadie se va a dar cuenta. Le dice que su valentía tiene que ser más grande que su miedo a la opinión pública. Le está pidiendo algo sobrehumano en un lugar como Nazaret, donde la reputación lo era todo. Es casi como decirle, prepárate para que todo el mundo piense lo peor de ti. Exacto. Y justo después viene la frase que lo cambia todo. Lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo. Es como decir, José, deja de buscar una explicación lógica y humana, porque aquí no la hay. Esto es de otra dimensión. Desactiva toda sospecha. Exactamente. Es la única explicación que podía sanar una herida de esa magnitud. Y justo después, el ángel le da una orden que parece simple, pero que tiene un peso legal y cultural enorme. ¿Cuál? Llamará su nombre Jesús. Espera un momento, esto me vuela la cabeza. En el análisis del libro se explica que este acto, el que el padre le ponga el nombre al hijo, no era solo una formalidad. No para nada. Tenía un peso legal real, como firmar un papel de adopción hoy en día. Precisamente. En la cultura judía de la época, el acto de que el padre nombrara al niño era el reconocimiento legal y público de su paternidad. Ah, claro. Era la forma de decir, este hijo es mío, lo acepto en mi familia y le doy mi linaje. Así que Dios no solo le está pidiendo a José que se case con María y la cuide. Le está pidiendo que lo adopte. Le está pidiendo que adopte legalmente a Jesús, que lo inserte oficialmente en su genealogía, la del rey David, cumpliendo así la profecía. Es un acto de paternidad en toda regla. Eso lo cambia todo. No es un cuidador, es su padre legal. Exacto. Y la última parte del mensaje define la misión del niño. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto también debió ser un shock. Claro, porque muchos esperaban un Mesías que fuera un líder militar, un revolucionario que los liberara del Imperio Romano. Esperaban un libertador político. Correcto. Pero el ángel le revela a José una misión mucho más profunda. Este niño no viene a solucionar un problema político temporal, viene a atacar la raíz del problema de la condición humana. El pecado. El pecado. Es un salvador espiritual, no un general. Y José, un humilde artesano, es el primero, junto a María, en recibir esta noticia que cambiaba todas las expectativas. Y su reacción al despertar es, para mí, una de las cosas más asombrosas de la historia. Mateo dice simplemente que cuando se despertó, hizo lo que el ángel le había mandado. Punto. Punto. No hay oye, ¿puedes repetirme eso? No pide una segunda opinión, no busca más pruebas, simplemente obedece. Pensemos por un momento en todo lo que implicó esa obediencia silenciosa e inmediata. A ver. Primero, tomó a María como su esposa, lo que significaba enfrentar la vergüenza pública de un embarazo que, a ojos de todos, era prematuro. Sí. Segundo, se convirtió en el protector de una joven en su momento de máxima vulnerabilidad. Y tercero, Asumió la crianza, la educación. y la responsabilidad total por un hijo que no era biológicamente suyo. Es que me lo imagino en el mercado o trabajando en su taller y sintiendo las miradas, escuchando los susurros de la gente haciendo cálculos. Uf, sí. La fortaleza mental que se necesita para soportar eso día tras día es increíble. El libro lo describe como una especie de martirio social. Es una gran descripción. Eligió cargar con una duda que jamás podría explicarle a sus vecinos sin que lo tomaran por loco o por mentiroso. ¿Qué tipo de persona puede hacer algo así? El texto nos permite deducir varias cosas. Bueno, tenía que tener una estabilidad emocional a prueba de balas para no derrumbarse. Totalmente. Una vida espiritual muy profunda para confiar más en un sueño que en la evidencia de sus ojos. Y una paciencia, un dominio propio y, sobre todo, una humildad gigantesca. Para poner el plan de Dios por encima de su propio honor. Justo eso. Y aquí llegamos a una de las ideas más potentes del análisis. La grandeza de José no está en lo que dice. No. De hecho, la Biblia no registra ni una sola palabra suya. Ni una. Es increíble. Uno de los personajes centrales de la historia es completamente mudo en los textos. Es que su mensaje no estaba en las palabras. Su mensaje eran sus actos. Su fe no era una declaración teológica, era una fe práctica. Que se veía. Que se traducía en acciones concretas, costosas y valientes. Cada día que se levantaba y asumía su rol de esposo y padre en esas circunstancias, ese era su sermón. Su vida entera era el mensaje. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos queda?
La historia de José nos muestra un contraste brutal. Es un contraste muy fuerte. El mundo esperaba un Mesías nacido en un palacio, y Dios eligió el humilde hogar de un artesano. La gente esperaba un héroe militar que liderara ejércitos. Y Dios escogió a un padre adoptivo silencioso para proteger a su hijo. Exacto. La conclusión que nos deja el libro de Patricio Molina es muy desafiante. Dice que la obediencia silenciosa puede cambiar el rumbo de la historia más que todos los discursos elocuentes del mundo. ¡Qué potente eso! José no escribió nada, no predicó a multitudes, pero su vida fue un testimonio completo. Un mensaje de valentía frente al que dirán, de fe práctica frente a la duda. Y de un amor gigante. Y de un amor tan grande que estuvo dispuesto a abrazar la vergüenza para poder abrazar la misión que se le encomendó. La experiencia de este hombre nos pone cara a cara con una verdad que no pasa de moda. A menudo, las decisiones que requieren más fe son precisamente aquellas que desafían nuestra lógica, Sí. que nos sacan de nuestra comodidad y que ponen en jaque nuestra reputación. Y esta nos deja con una reflexión final, casi como una pregunta abierta. A ver, Quizás al igual que le ocurrió a José, las situaciones más confusas, difíciles o aparentemente injustas de la vida no son un error en el plan. Quizás son, precisamente, el escenario que una fuerza mayor está utilizando para forjar un propósito capaz de transformar, en silencio, nuestra propia historia. Fortalecidos por la fe en Dios y sostenidos por su amor, María y José viajaron hacia un futuro incierto. Habían sido llamados como el resto del mundo judío para otorgar impuestos a César en la ciudad de su nacimiento. Esa ciudad era Belén, la pequeña ciudad que los antiguos profetas habían llamado el lugar de nacimiento de un Salvador. Cansado de días de viaje, la joven pareja al fin llegaría a su destino. No encontraron refugio, porque no había lugar para ellos en ninguna posada, solo un humilde establo. Esa misma noche, la antigua profecía se cumplió. Un hijo que sería llamado el Altísimo Dios nació de una virgen. El cielo estalló en una gran fiesta de luz y de gloria. El cielo sobre el establo se inundó con el resplandor sobrenatural de una gran y brillante estrella. El silencio del desierto fue destrozado por el canto de los ángeles. Escuchad, tierra, oíd la buena noticia. Nació Jesús. Vayan y adórenle.
Estamos presentando El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. A ver, la historia de la Navidad. Casi que nos la sabemos de memoria, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si les dijera que el verdadero héroe de esa historia es, en realidad, alguien de quien casi no se habla? Pues hoy nos vamos a meter de lleno en eso. Gracias al increíble libro de Patricio Molina Rodríguez, El silencio que partió el mundo, vamos a descubrir la historia que no nos contaron de José. La de un hombre cuya decisión, tomada en silencio, cambió el destino de todos. Pensemos en esa imagen por un segundo. Si cerramos los ojos, ¿qué aparece? Seguro que el pesebre, la paja, esa estrella súper brillante. Es una imagen que tenemos, no sé, como grabada en la mente. Es casi como una foto de familia que hemos visto 1.000.000 de veces, ¿no es cierto? Pero si miramos con un poquito más de atención esa foto, vamos a notar a alguien que está como en las sombras. Una figura silenciosa, sí, pero fuerte. Alguien cuya decisión, tomada ahí, en la oscuridad de la noche, lo cambió todo. Hoy es momento de poner la luz sobre él, de hablar de José, ese guardián silencioso. Un carpintero con sangre real. Y es que para entender bien a José, primero hay que entender que era, como un hombre de dos mundos, una especie de contradicción andante. Por un lado, un hombre de pueblo, un trabajador de manos duras, pero por el otro, llevaba en sus venas el peso de una corona olvidada. Cuando escuchamos carpintero, lo primero que se nos viene a la mente es alguien que hace sillas, mesas, ¿cierto? Pero la palabra original en griego, tecton, va mucho, mucho más allá. Hay que imaginarlo más como un maestro de obras, un artesano que te podía construir una casa entera desde cero. De hecho, es muy probable que sus manos ayudaran a reconstruir la ciudad cercana de Séforis. Ojo, no era millonario ni nada por el estilo, pero su trabajo le daba algo importantísimo: dignidad y el respeto de todos en su comunidad. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque esta es la gran paradoja que define a José. Por un lado, tenemos el olor a madera, el sudor del trabajo en un taller de un pueblo que ni salía en los mapas, y por el otro, el eco de un trono. Porque sí, era descendiente directo del mismísimo rey David. Él, sin siquiera saberlo, era el puente diviente entre un pasado de gloria y una profecía que, estaba a punto de explotar. Una crisis del corazón. Justo ahí, en esa encrucijada entre su vida humilde y su pasado de realeza, es donde la vida le va a poner enfrente una prueba que parece imposible. Una crisis que no solo iba a probar su fe, sino que amenazaba con derrumbar absolutamente todo lo que él amaba. Tratemos de ponernos en su lugar por un momento. Imaginen la escena. El mundo se te para. Sientes que te falta el aire. La mujer que amas, con la que te vas a casar, te dice que está embarazada. Y el hijo no es tuyo. ¡Bum! Es el fin de todo, ¿o no? El corazón se te parte en 1000 pedazos. La confianza se va al suelo. Y el futuro que tenías planeado, de repente es un abismo oscuro. Y ojo, que esto no era un simple drama de pareja. Para nada. En su cultura, una situación así era una catástrofe pública. La ley era durísima, brutal. María podía terminar humillada frente a todo el pueblo, exiliada o peor, incluso muerta. Su destino, literalmente, estaba en las manos de José. Y es aquí, justo aquí, donde vemos de qué estaba hecho este hombre. Porque fíjense, antes de cualquier sueño, antes de que apareciera ningún ángel, en su peor momento de dolor, de confusión, José toma una decisión. Él podría haberla destruido, La ley estaba de su parte, pero no. Elige protegerla. Decide, en secreto, dejarla ir sin hacerle daño. Elige la compasión, por encima de la ley, del juicio. El sueño que lo cambió todo. Mientras José, en silencio, trataba de encontrar la manera más bondadosa de manejar esta tragedia, el cielo, pues, tenía un plan completamente diferente. Un plan que iba a llegar en la quietud de la noche, con un sueño que lo iba a cambiar absolutamente todo, para siempre. Y esto es increíble, de verdad. Fíjense en el detalle. Lo primero que el ángel le dice no tiene que ver con el milagro, tiene que ver con su miedo. Le dice, no temas. ¡Wow! Dios conocía su corazón a la perfección. Sabía que su miedo más grande no era algo sobrenatural, era el ¿qué dirán?
La vergüenza, el juicio de los vecinos, era como una invitación a ser más valiente que ese miedo al ridículo. Y entonces llega la frase que pone todo de cabeza. Porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y de repente, ¡puf!, toda la idea de traición, de dolor, se disuelve, se esfuma. Esto no es un engaño, es un milagro. Lo que parecía la peor herida del mundo resulta ser una intervención divina. En ese momento, la lógica humana ya no sirve para nada, y solo queda espacio para el asombro. Y aquí, atención, porque esto es clave. El ángel le dice, y le pondrás por nombre Jesús. Miren, en esa cultura, que el padre le diera el nombre a un niño era el acto legal de reconocerlo como suyo. Era decir, este es mi hijo. Así que Dios no solo le estaba pidiendo que se casara con María, le estaba pidiendo que fuera el padre legal de este niño, que lo adoptara, que lo hiciera parte de su linaje real. Le estaba entregando la llave de la descendencia del rey David. Y la última parte del mensaje es como la pieza final del rompecabezas. Aclara toda la misión, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pensemos en esto. La gente en ese tiempo esperaba un león, un rey guerrero que llegara a liberarlos de los romanos a pura espada. Pero Dios no estaba enviando un león. Estaba enviando un cordero, un rey cuya batalla no era por un pedazo de tierra, sino por el corazón de las personas. El coraje de la obediencia. Ok, el sueño le dio claridad, le dio como un mapa. Pero de nada sirve un mapa si no te atreves a caminar, ¿verdad? Y es justo en ese primer paso, en lo que José hizo justo después de despertar, donde se forja su verdadera grandeza. Amanece, y José no duda, ni por un segundo. No pide una segunda opinión, no espera otra señal para estar seguro. Simplemente se levanta y hace exactamente lo que el sueño le indicó. Es una obediencia total, radical, silenciosa. Recibe a María en su casa, acepta pagar el precio y se convierte, en ese instante, en el guardián del secreto más grande de la historia. ¿Pero nos damos cuenta de lo que esto significaba en la práctica? Pensemos, cada día, al salir a la calle en su pueblo, iba a sentir las miradas clavadas en la nuca, iba a escuchar los susurros a sus espaldas, iba a tener que vivir con una historia que era imposible de explicar, criando a un niño que todo el mundo pensaba que era, fruto de una infidelidad. Eso es mucho más que obediencia. Es una especie de martirio social, una prueba de fuego para cualquiera. Y con esto llegamos al corazón de su historia, a su verdadero legado. Porque de José no tenemos ni una sola palabra registrada. Ni una. ¿Por qué? Porque su grandeza no estaba en sus discursos, sino en sus acciones. Su vida entera, esa fue su prédica. El poder de la fe silenciosa. Entonces, después de todo esto, ¿qué nos queda? ¿Qué nos podemos llevar de la historia de este carpintero silencioso para nosotros hoy, en nuestro mundo que está tan lleno de ruido y de confusión? Pues nos enseña algo súper poderoso, y es que a veces una sola acción, una decisión tomada en silencio y con fe, puede cambiar la historia mucho más que todos los grandes discursos del mundo, porque la verdadera transformación, esa no se grita, se construye, en silencio. José jamás se paró a dar un sermón, es cierto, pero toda su vida fue un mensaje de valentía, de saber perdonar cuando todos juzgan, de tener fe y actuar aunque no entiendas nada, y sobre todo, un mensaje de amor, de un amor tan grande que está dispuesto a sacrificar su propio nombre, su reputación, por algo más importante. Y quizá esa es la gran lección para todos nosotros, ¿no? A lo mejor esas situaciones en la vida que no entendemos, esas que nos confunden, que nos retan, a lo mejor no son un error en el plan, quizás son, exactamente como le pasó a José, la materia prima con la que se están escribiendo las grandes historias. Al final, la historia de José nos deja con una pregunta flotando en el aire. Y no es una pregunta para él, claro, es para cada uno de nosotros. Cuando la vida nos ponga en esa situación, cuando nos pida dar un paso de fe hacia lo desconocido, ¿tendremos el coraje para darlo? Incluso cuando toda nuestra lógica, toda nuestra razón nos esté gritando que nos detengamos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó, donde exploramos el momento más asombroso de la historia,
la encarnación del Salvador. Si deseas profundizar aún más en estas crónicas, puedes comunicarte directamente con el autor, Pastor Patricio Molina Rodríguez, para adquirir el libro en formato digital y continuar descubriendo los secretos y maravillas de aquel nacimiento que cambió el mundo para siempre. No dejes que esta historia permanezca solo en palabras. Déjala transformar tu corazón. Esta fue una producción de Rosas 738 Multimedias.